Me llamo Efigenia, pero en el pueblo desde hace mucho tiempo, todos me conocen como la señora Genia, la anciana que aún, con sus 83 años, se levanta al amanecer para regar sus plantas y cada tarde saca su silla de mimbre a la puerta, observando el ir y venir de la gente, como si la vida fuera un río que ya no la arrastra. Sin hijos ni nietos a quienes relatar mis vivencias, mi voz, antes silenciada, anhela ahora compartir las historias que guardé, porque llega un punto en la vida en que los miedos al que dirán, al juicio ajeno o a un posible derrumbe del mundo se desvanecen. Un mundo que para mí ya se vino abajo hace mucho, aunque yo permanezco aquí, con la espalda encorvada, los dedos marcados por los años y el corazón expuesto, a pesar de las cicatrices invisibles que lo habitan. Crecí en un pueblo donde los secretos eran más valiosos que las campanas de la iglesia y el silencio una armadura. Nací en 1942 en un humilde rancho de adobe, construido al pie de una colina en la sierra. Desde mi más temprana infancia, percibí que la vida en mi hogar difería radicalmente de la de los demás. Se me negaba la posibilidad de jugar en la plaza con las otras niñas, la libertad de correr tras los burros del vecino, e incluso la simple facultad de participar en las conversaciones de los adultos. Sin embargo, nunca se me proporcionó una explicación. Constantemente se me repetía que yo era diferente, que estaba destinada a un propósito superior. Ignoraba cuál era esa gran misión que, desde que era lo suficientemente mayor para hacerme trenzas, debía llevar a cuestas. Mi madre, con su rostro perpetuamente velado por la fatiga y sus ojos opacos como una lámpara sin combustible, no era cruel, pero tampoco manifestaba afecto. Me peinaba con firmeza, como si intentara extirpar mis pensamientos infantiles. Me instruía en la obediencia, exigiéndome caminar con la mirada baja y aprender a guardar silencio. Las niñas buenas no cuestionan, me susurraba mientras ajustaba los vestidos blancos que ella misma confeccionaba con sus manos huesudas. Observaba a mi madre y creía que la maternidad era eso, una presencia que se desvanece, una sombra que se esfuerza por desaparecer para evitar el castigo. Mi padre, en contraste, era la autoridad del pueblo, el hombre poderoso. Lo llamaban Don Abelardo, era dueño de tierras y ganado, su voz profunda resonaba a distancia y sus ojos, si se fijaban en ti, infundían temor. En ese momento no comprendía la naturaleza del miedo, pero mi cuerpo lo sentía, el estómago se me contraía al oír sus pasos en el pasillo, al verlo desmontar del caballo con la certeza de que todo, incluso el aire, le pertenecía. Mi madre aseguraba que él era un buen hombre, que gracias a él no sufríamos hambre y que debía respetarlo sobre todas las cosas. Lo intentaba, lo juro, pero en lo más profundo de mi ser sabía que el respeto no debía doler, no debía oler a aguardiente ni saber a silencio. Crecí siendo una niña silenciosa, incapaz de reír o llorar. Aprendí a leer tardíamente, ya que no me permitían asistir a la escuela como los demás niños. Mi madre insistía en que no era necesario que me dedicara a los estudios, que mi futuro no se encontraba en los libros ni en la escuela, sino en un camino diferente y aún desconocido. A pesar de mi corta edad, tan solo 9 años, me vestía con vestidos largos y pesados. Me repetía constantemente que debía aprender a ser mujer desde temprana edad, iniciándome en las tareas y comportamientos propios de ese rol. Me enseñaba a poner la mesa con precisión, a doblar cuidadosamente la ropa de los hombres de la casa, y a caminar con la mayor discreción posible, sin hacer ruido. A menudo sentía la necesidad de preguntar, de comprender por qué debía seguir esas reglas, que me hacía diferente al resto de las niñas, pero la severidad en sus ojos me intimidaba y me obligaba a bajar la cabeza, sometiéndome a su voluntad como siempre lo había hecho. Recuerdo claramente un día, cuando tenía 8 años, que observé desde el umbral de la puerta cómo otras niñas de mi edad jugaban animadamente a la rayuela en la plaza. Sus risas alegres y espontáneas resonaban en el aire, y sentí por primera vez una extraña punzada en el pecho, una sensación profunda y desconocida. No era simplemente envidia, era algo más intenso y doloroso. Era la certeza de que yo no pertenecía a ese grupo, que para mí no existían los juegos infantiles, las amistades ni los cumpleaños con globos y festejos. Aquella tarde, al verme contemplando la plaza con anhelo,
mi madre me tomó del brazo con una fuerza inusual y sentenció con firmeza: «Eso no es para ti, Efigenia. Tú eres diferente, algún día comprenderás todo esto». Y yo le creí porque no tenía otra alternativa, ya que siendo niña, uno acepta ciegamente lo que dicen los adultos, a pesar de que sus palabras escondan una verdad corrompida. Así crecí con las paredes de la casa como únicos testigos de una infancia robada, acompañada por un perro anciano que dormía bajo el fuego y una mecedora que emitía crujidos nocturnos como un lamento constante. A los 9 años mi madre me despertó al amanecer. Me ordenó que me bañara y me pusiera el vestido blanco con encajes que había planchado la noche anterior. Me peinó con cuidado, adornando mi cabello con una cinta blanca y rociando mi piel con el perfume que solo reservaba para las misas importantes. Yo no comprendía nada, pero obedecí. Al mirarme en el espejo, no me reconocí. Ya no era una niña, pero tampoco una mujer. Era algo intermedio, algo sin forma definida, algo que se encaminaba a una trampa sin tener conciencia de ello. Esa mañana el semblante de mi padre cambió por completo, ya no era el de un padre, sino una mirada extraña e incomprensible en ese momento, pero que con el tiempo se convertiría en la imagen recurrente de mis pesadillas. Me sentaron a la mesa, flanqueada por él y mi madre, frente al notario del pueblo, el mismo que había registrado mi nacimiento, mi bautizo y quizás, en un futuro, mi testamento. Ese día, sin embargo, firmó algo distinto, algo que legalmente parecía correcto pero que en mi alma representaba una condena. Nadie me consultó, nadie me explicó las consecuencias de lo que sucedía. Solo escuché justificaciones, que así las tierras no se perderían, que todo permanecería en la familia, que era lo mejor para todos. Y así, sin rituales, sin ceremonias religiosas, sin celebraciones, fui casada, a los 9 años con mi propio padre, aunque el lenguaje lo camuflara como una transferencia de derechos sucesorios con vínculo familiar directo, y aunque en el pueblo todos fingieran ignorancia. A partir de entonces abandoné el catre donde dormía junto a la cocina y me trasladé al dormitorio principal, aquel con la cama de madera tallada, las sábanas impecables y el olor a tabaco y sudor seco. Esa noche la incertidumbre me embargó. Solo puedo evocar la ausencia de contacto visual con mi madre, el silencio del perro, la lejanía de las estrellas y la transformación interna que me alejó de la niñez para convertirme en la persona que otros determinaron que debía ser. Hoy, tras tantos años, al relatar estos hechos, no anhelo compasión ni busco la lágrima ajena. Anhelo ser escuchada, que alguien sepa la verdad de lo sucedido, que mi nombre no se desvanezca como un susurro. A pesar de haberme despojado de todo, incluso de mi voz durante largo tiempo, aún conservo la memoria, mi último refugio, y con ella el derecho a narrar mi propia historia. Hace pocos días, mientras limpiaba con la escoba el cuarto que casi no utilizo, ese espacio polvoriento donde guardo objetos olvidados y trastos viejos que no sirven para nada, pero que tampoco puedo deshacerme de ellos, descubrí una caja de madera que llevaba cerrada, al menos desde hacía varias décadas. Era una caja que pertenecía a mi madre, adornada en la tapa con flores prensadas y marchitas, y envuelta en un pañuelo que aún conservaba una leve fragancia. Al desatar el pañuelo sentí un profundo estremecimiento en el pecho, no tanto por el contenido de la caja, sino por las emociones y recuerdos que despertó en mí. Dentro, cuidadosamente doblado, como si fuera una reliquia sagrada, se encontraba el vestido blanco que usé aquella mañana, la mañana en que me comunicaron que ya no era una niña. La tela de lino, amarillenta por el paso del tiempo, mostraba la cinta deshilachada y los encajes rígidos por la humedad acumulada durante años. Pero el olor, ese inconfundible aroma a jabón casero, a agua de rosas, a perfume barato, ese olor familiar fue como una fuerte bofetada que me golpeó de lleno. En ese instante no supe si la tristeza me impulsaba a llorar o la emoción me provocaba náuseas. Me senté en el suelo con la caja abierta entre las piernas, y por primera vez en mucho tiempo, recordé cada detalle con una claridad asombrosa. Mi madre, con una delicadeza inusual, me despertó esa mañana. La noche anterior, había planchado cuidadosamente algo, no sabía qué.
Suavemente me acarició el cabello y me comunicó que ese día debía lucir radiante, pues era un día crucial. Luego me guió hacia el lavadero trasero. Allí me sumergió en agua tibia, frotando mi piel con un jabón perfumado con una fragancia desconocida para mí. Me secó con una lentitud casi reverencial, como si temiera dañarme, y sin mediar palabra, me vistió. Mientras trenzaba mi cabello, noté el temblor de sus dedos. A través del espejo observé sus ojos enrojecidos, pero no por la ternura, sino por una mezcla de temor y resignación. Quise preguntarle por su tristeza, pero el miedo me silenció. Ella, por su parte, mantuvo el silencio, limitándose a esbozar una sonrisa forzada que no alcanzaba a iluminar sus ojos. Al calzarme los zapatos, una lágrima solitaria se desprendió de su rostro. Sin enjugarse, me besó la frente y susurró: «Tú puedes, hijita. Eres fuerte». Juntas descendimos a la cocina, donde mi padre, ya sentado a la mesa, nos esperaba impecablemente vestido con una camisa blanca y su sombrero característico. Un aroma intenso a café inundaba la habitación, pero nadie tomaba una taza. El notario, con su voz grave y uniforme, parecía declamar una lista de ingredientes, cada palabra carente de emoción. Yo, en medio de todo, no comprendía una sola palabra, solo sentía un fuerte dolor en el estómago y la firme presión de la mano de mi madre, que no se separaba de la mía. Me ubicaron entre mis padres y me entregaron un documento para firmar. Mis escasos conocimientos de lectura me impedían entenderlo, así que reproduje el garabato que me habían enseñado a copiar días atrás. Mi padre me observaba fijamente sin desviar la mirada. Yo, incapaz de sostener su intensa mirada, bajé los ojos. Al estampar mi firma, un profundo suspiro colectivo recorrió la habitación, como si una larga espera hubiese finalmente concluido. El notario, tras estrechar la mano de mi padre, se marchó sin dirigirnos una mirada. Esa tarde, en lugar de celebraciones, de banquetes o música, reinaba un silencio sepulcral, un silencio opresivo que resonaba en lo más profundo de mi ser. Mi madre, conduciéndome a la habitación principal, abrió el armario y me indicó el espacio donde debía guardar mis pertenencias. «Ahora, tú eres la señora», me dijo. Yo, con tan solo 9 años, no entendía completamente el alcance de sus palabras. Confundida y aterrada, no comprendía el significado de sus palabras, pero la certeza se apoderó de mí: jamás regresaría a mi humilde catre junto a la cocina, ni volvería a lucir los coloridos vestidos guardados con cariño en una caja de cartón. Esa noche el miedo me obligó a dormir en la enorme cama, compartiendo espacio con un hombre cuyo olor me repugnaba, una mezcla de sudor seco, alcohol y cuero desgastado. Aún no me había tocado, solo me ordenó permanecer inmóvil, prometiendo que entendería mis nuevas obligaciones. Apreté la cobija contra mi rostro, sumida en una plegaria dirigida a un Dios al que hacía mucho tiempo que no sentía presente en ese hogar. Al amanecer en el pueblo, nadie expresó sorpresa. Me vieron caminar, vestida de blanco, junto a mi padre, como si fuera su compañera. Las vecinas me observaban de soslayo, algunas con lástima, otras con una frialdad que superaba la pena. Los hombres desviaban la mirada. Nadie habló. Nadie actuó. Y así, en un silencio sepulcral, transcurrieron los días, las semanas y los años, desprovistos de juegos, de escuela y de amistades. Mi madre, con resignación, repetía que la educación era innecesaria, pues mi destino ya estaba trazado. Me enseñó a coser, a crear intrincados bordados, a cocinar platos elaborados y a preparar el tabaco exactamente como él prefería. Me enseñó a guardar silencio mientras él hablaba, y a obedecer sin cuestionar. Los domingos, con él a mi lado y yo vestida como una mujer adulta, íbamos a misa. Él lucía siempre su sombrero perfectamente colocado y caminábamos lentamente por la plaza, donde la gente nos saludaba con un gesto rápido y fugaz. El anciano cura apenas levantaba la mirada al vernos entrar. Después de la ceremonia religiosa, mi madre nos esperaba en casa con la comida ya servida, una rutina invariable sin importar las circunstancias. En aquella iglesia, supliqué muchas veces deseando desaparecer,
ser engullida por la tierra, consumida por un rayo. Pero el cielo permanecía impasible, al igual que todos. La caja que contenía el vestido, símbolo de mi obligada transformación, siguió guardada en el cuarto trasero, sin que nunca más volviera a utilizarlo. Mi madre lo guardaba con un cuidado extremo, como si protegiera un valioso tesoro, pero era una dolorosa evidencia. Durante mucho tiempo conservé oculta una prenda que simbolizaba una infancia arrebatada, actuando como si temiera que alguien descubriera mi secreto y cuestionara mi estatura menuda, el encaje femenino y el corte de novia que la adornaban. Por años olvidé por completo su existencia. Hasta hoy, este día en que mis manos volvieron a tocarla y mi cuerpo revivió la sensación de tener 9 años. Hay heridas que uno entierra profundamente porque enfrentarlas causaría un dolor insoportable, pero a veces, cuando la vida ha transcurrido y ya no hay a quien proteger ni de quien esconderse, esas cosas regresan, trayendo consigo no solo recuerdos, sino verdades que nadie quiso escuchar, voces atoradas en la garganta, preguntas que nunca se formularon y respuestas que quizás ya no importan. Pero yo, ya no quiero guardar silencio. Aquella mañana en que me obligaron a usar ese vestido, no me casaron por amor, me entregaron como si fuera una propiedad, un simple bien, como un terreno, una vaca o un costal de maíz. Fui obligada a sacrificar mi propia vida y felicidad, convertida en un instrumento para salvar una tierra que no me pertenecía. Mi cuerpo, mi infancia, mis anhelos y aspiraciones, todo fue negociado y entregado en aras del linaje familiar, de la tradición y de la opinión pública. Aunque nadie lo expresó abiertamente, lo comprendí con claridad. Lo supe desde el instante en que crucé el umbral vestida de blanco, sintiendo como una parte esencial de mí se rompía irrevocablemente. Hoy, transcurridas muchas décadas, el vestido de novia yace en mis manos, un testigo mudo de una traición encubierta bajo la fachada del deber. Aunque ya no me queda, aunque mi cuerpo envejecido no podría ni siquiera abrocharlo, lo conservo porque es la evidencia palpable de que no fue un sueño, de que no fue producto de mi imaginación. Es la prueba irrefutable de que aquella niña que fui existió, padeció y logró sobrevivir. Y si aún vivo para relatar esta historia, es porque merezco que al menos una vez, alguien me escuche, después de aquella firma silenciosa y de aquella primera noche de confusión, donde mi existencia dejó de avanzar en la trayectoria natural que merecía. El tiempo se había transformado en un vertiginoso torbellino, un círculo vicioso que me succionaba implacablemente, día tras día, hacia un núcleo tenebroso, un abismo del cual presentía que no habría escapatoria. Los días eran idénticos, monótonos y con frecuencia, al observar la aurora a través de la ventana, me perdía en la confusión, no lograba discernir si era lunes o jueves, si aún conservaba mis 10 años o ya había alcanzado los 14. Si todavía era una niña o simplemente una figura sumisa, un cuerpo al que todos conocían como la joven esposa de don Abelardo. Esa frase, la señora joven de don Abelardo, resonaba constantemente en mis oídos, persiguiéndome en la plaza, en la tienda de abarrotes, incluso en el horno de pan de doña Clementina. Algunos la pronunciaban con una fingida reverencia, otros con una burla apenas encubierta, pero nadie lo hacía con sinceridad. Mi nombre, Efigenia, se desvaneció de los labios de todos, incluso del mío propio. Me movía por aquella casa como un espectro, una presencia fantasmal que respiraba en silencio. Me despertaba antes del amanecer para preparar el desayuno de mi marido, mi padre adoptivo. Él requería café fuerte, pan recién salido del horno y el tabaco cortado en delgadas tiras, preparado con mis manos limpias y sin pronunciar una sola palabra. Con el tiempo me acostumbré a sus costumbres, a sus silencios. Con el tiempo, como una sirvienta se adapta a las costumbres de su amo, yo también me acostumbré a las suyas. Comprendía que no debía cruzar frente a él mientras leía el periódico, que debía aguardar su gesto para servirle más café, y que mi silencio era obligatorio a menos que él me hablara primero. Me convertí en una presencia discreta, una sombra obediente y silenciosa, siempre lista para complacer, aunque eso no me protegía de nada. Había días en que ni siquiera me dirigía una mirada, en cambio, otras veces, sus ojos se fijaban en mí con una intensidad pesada, y en esos momentos sabía que la noche sería larga.
Aprendí a descifrar su estado de ánimo, la forma en que cerraba la puerta al entrar, el eco de sus botas al caminar por el pasillo, la manera en que colgaba su sombrero. Si lo hacía con calma, era señal de tranquilidad. Pero si lo arrojaba al perchero, el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Mi madre también notaba esa tensión, pero nunca pronunciaba palabra, limitándose a preparar el caldo, agregar más leña al fuego, y a apretar los labios, como si así pudiera contener la vergüenza que se reflejaba en sus ojos. A veces me dirigía miradas que parecían súplicas de perdón, aunque la palabra nunca salía de sus labios. La amaba y la odiaba a partes iguales, pues era mi madre, pero también era una cómplice silenciosa. La primera vez que sangré a mis 10 años me encerré en el baño consumida por el pánico. Lloré en silencio mientras el agua fría del cántaro caía sobre mis piernas, ahora manchadas de rojo. Creí que la muerte me acechaba, que algo fundamental dentro de mí se había roto para siempre. Mi madre entró sin llamar, encontrándome hecha un ovillo en el rincón. No me abrazó ni me susurró palabras de consuelo, sino que me entregó un trapo limpio, me mostró cómo sujetarlo a mi ropa interior y me susurró con voz grave: «Ya eres mujer, ahora sí empieza tu verdadero deber». Esa frase fría y dura se clavó en mi mente como una astilla. No hubo celebración, ni palabras amables, ni protección, solo un recordatorio de que la infancia había terminado y la huida era imposible. Con el tiempo mi cuerpo comenzó a transformarse, los pechos crecieron, los rasgos de mi rostro se afinaron. Mi voz, al hacerse más profunda, pareció atraer su mirada. Ahora me observaba con más frecuencia, escudriñando mi rostro sin la timidez de antes. Comenzó a interrogarme con preguntas que me resultaban incomprensibles, y a utilizar diminutivos que me incomodaban profundamente: mi reinita, mi flor blanca, mi mujercita. No lograba discernir si aquellas palabras eran un gesto de afecto o una sutil amenaza, pero la verdad es que me desagradaban. Una noche, recostado en la hamaca, me solicitó que le cepillara el cabello. Su cabeza despedía un olor agrio a sudor y la penetrante fragancia de la pomada de mentol. Mientras pasaba el cepillo por su cabello, su mano, sin previo aviso, ascendió por mi pierna. Me paralicé, incapaz de gritar o reaccionar, solo esperando que se detuviera. Pero no se detuvo. Esa fue la primera vez, y a esa primera vez le siguieron muchas más. No se lo conté a nadie. ¿Por qué habría de hacerlo? ¿A quién podría confiarle semejante secreto? A mi madre, quien me había entregado, con sus propias manos, al cura, y que ya ni siquiera me miraba cuando iba a misa, a los vecinos, que preferían creer que en mi casa todo marchaba a la perfección. No tenía amigas, ni hermanas, ni nadie en quien refugiarme. Me encerré en mí misma, como una almeja rota, fragmentada. Comencé a plasmar mis pensamientos en fragmentos de papel, que después ocultaba bajo tierra en el jardín, justo bajo el jazmín que mi madre cuidaba y regaba diligentemente cada tarde. Allí, en esos papeles, volcaba lo que mi voz era incapaz de articular: mis miedos, mis anhelos, mis secretos. Hoy, el dolor me atenazó con fuerza, un dolor profundo e insoportable. Hoy el deseo de desaparecer, de no seguir viviendo, fue abrumador. Hoy, en un sueño vívido, imaginé a alguien rescatándome de esta prisión, llevándome lejos, a un lugar desconocido y distante, donde pudiera ser otra persona, con otro nombre, otra edad, otra vida, comenzando de nuevo. Tenía solo 12 años cuando intenté escapar. Corrí descalza hacia la montaña, sin un destino claro, sin una dirección definida, pero no llegué lejos. Un peón que trabajaba en la hacienda vecina me encontró y me condujo de vuelta a casa. Le dijo a mi padre que me había perdido. Mi padre, con una sonrisa fingida, agradeció su ayuda. Pero al llegar a casa, la gratitud se transformó en furia, me golpeó brutalmente con el cinturón, dejando marcas profundas en mi cuerpo y en mi alma. Esa noche el dolor físico y emocional me impidió sentarme o dormir. Permanecí despierta, mirando fijamente el techo, contando las telarañas que lo adornaban, imaginando que eran mapas que conducían a otros mundos, a lugares donde yo pudiera ser libre. Al día siguiente el castigo, mi intento de huida,
fueron temas vetados en la conversación. Todo continuó igual, como si nada hubiera pasado, excepto yo. A partir de ese día, la esperanza de encontrar una salida, una vía de escape a mi sufrimiento, se desvaneció por completo. Los años transcurrían lentamente, densos y pesados como plomo. La casa se transformó en una prisión adornada con flores, un jardín exuberante que mi madre cuidaba con fervor y dedicación. Plantaba geranios rojos, aromática albahaca y fragante lavanda, asegurando que las plantas traían paz y serenidad al hogar. Sin embargo, yo entendía que eran solo una pantalla, una forma de evitar enfrentar la oscuridad que se apoderaba de las noches. Me volvía cada vez más silenciosa, mi cuerpo adelgazaba visiblemente, el dolor se instalaba en mis huesos, en mi espalda, y en lo más profundo de mi ser. A veces me despertaba gritando, ahogada por el terror, pero nadie escuchaba. Otras noches fingía estar sumida en el sueño, mientras él se acercaba, y mi cuerpo, en un intento desesperado de sobrevivir, aprendía a separarse, a flotar, a desconectarse de la realidad. Ya no era yo la que estaba allí, sino una extraña, una muñeca sin vida, un cuerpo obediente, un deber cumplido sin cuestionamientos. Mi madre, con el paso del tiempo, envejecía a pasos agigantados, mostrando canas prematuras antes de cumplir los 40, con las manos agrietadas por el trabajo y los ojos hundidos por la tristeza. En ocasiones me observaba fijamente como si quisiera revelarme un secreto, pero se tragaba las palabras. Un día, en un susurro apenas audible, me confesó que ella también había sido forzada a casarse, entregada por su padre a mi padre cuando apenas contaba 15 años. Yo no tuve opción, hija, igual que tú, fueron sus palabras, un lamento compartido que selló nuestro destino. Y comenzó a llorar desconsoladamente como una niña pequeña, pero su llanto no despertó en mí ninguna compasión. Por el contrario, me enfureció porque si ella conocía el sufrimiento de vivir así, ¿por qué me había sentenciado a la misma existencia? ¿Por qué no me había protegido? ¿Por qué me había arrojado al mismo abismo del que ella nunca pudo escapar? Comencé a experimentar dificultades para respirar, sentía que me faltaba el aire y me mareaba con frecuencia. El médico del pueblo diagnosticó problemas de nervios, y mi madre atribuyó mis síntomas a la edad. Sin embargo, yo sabía que algo más me aquejaba. Era mi cuerpo el que gritaba, expresando lo que mi boca se negaba a pronunciar. Era la rabia contenida, la impotencia, el horror silencioso que se había acumulado en cada célula de mi ser. Pero nadie quería escuchar, nadie deseaba ver la verdad, porque era más fácil mantener la ilusión de que todo estaba bien, que yo era una joven esposa afortunada, con un techo sobre mi cabeza y comida en mi mesa. En este pueblo, mientras tuvieras una cama limpia y no perturbaras la paz, nadie se preocupaba por saber si dormías bien o si te atormentaban pesadillas cada noche. Y así me convertí en una experta en el arte de fingir. Fingía sonreír, fingía no recordar, fingía que no sentía dolor. A pesar de la calma exterior, por dentro sentía una agonía constante, un fuego lento que se consumía como brasas que se apagan lentamente, pero que seguían quemando. A los 14 años mi esperanza se extinguió por completo. No fue una resolución repentina ni dramática, sino un proceso silencioso, similar a cuando una flor no florece, no porque no lo desee, sino porque ya no es capaz. Cada día era una repetición del anterior, vestida con los mismos gestos, respirando el aire viciado de la casa, escuchando los mismos crujidos de la madera, las mismas órdenes indirectas de él, los mismos suspiros contenidos de mi madre. Me transformé en alguien que ya no anhelaba nada. Dejé de soñar con huir, de enterrar secretos en el jardín, e incluso de susurrar mis pensamientos en soledad, lo que antes era como una oración íntima y escondida, se apagó también. Era como si mi esencia interior se hubiera marchado, dejando solo una mujer niña vacía, con las trenzas perfectamente peinadas y las rodillas inmóviles. En ese estado de ensimismamiento, como si el mundo estuviera en pausa, un día, sin esperarlo, presencié un evento que rompió la gruesa barrera de cristal que me aislaba. Fue una escena sencilla, casi insignificante, pero que para mí lo transformó todo. Me encontraba en la plaza, sentada en una de las viejas bancas de hierro oxidado,
esperando a mi madre que compraba huevos. Yo custodiaba la bolsa de tela que contenía los tomates. Fue entonces cuando vi pasar a una niña, de unos 9 años, con la piel dorada por el sol y una cinta roja adornando su cabello. Corría tras un papalote soltando risas a carcajadas, como si el viento también fuera suyo. A su lado una mujer joven, probablemente su madre, le gritaba con afecto que no se alejara corriendo. Y cuando la niña tropezó y cayó, la mujer se apresuró a levantarla, la abrazó con fuerza y le limpió la tierra de las manos con un pañuelo. En ese gesto percibí algo que yo jamás había experimentado, una ternura incondicional, una preocupación exenta de temor, un amor sin exigencias. Quedé completamente petrificada. Un dolor repentino e intenso me atravesó el pecho, como si una fuerza invisible hubiera impactado mi interior. Una profunda tristeza, de origen desconocido, se apoderó de mí. No era simplemente envidia, era algo mucho más profundo, una certeza dolorosa. Comprendí que me habían arrebatado algo esencial, que nadie me había amado de esa manera, ni mis padres, ni nadie. Reconocí que en caso de caer, no habría brazos que me sujetaran, solo reglas, silencios y obligaciones. Fue entonces cuando la verdad se reveló: mi vida no era normal, todo lo que había experimentado y lo que me habían hecho creer como natural, no lo era. Esa carga que llevaba era en realidad una cadena impuesta por otros. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el sueño me fue esquivo. Algo dentro de mí se negaba a seguir fingiendo. Cerré los ojos y vi a esa niña con su cinta roja, preguntándome dónde estaba la mía, en qué instante me la habían quitado, en qué lugar la había perdido. Lloré un llanto profundo y silencioso, alimentado por una ira sorda y ancestral, una furia sin nombre pero tangible, que se manifestaba físicamente. Sentía la garganta desgarrada por la cantidad de palabras no dichas, el estómago contraído por el dolor, la espalda tensa por la carga y hasta la raíz de mis dientes me dolía. Hasta el silencio me producía un dolor punzante y comprendí que el daño no solo residía en mi cuerpo, sino que había contaminado mi mente, mi alma, cada idea que me habían inculcado con palabras que disfrazaban el cariño. A partir de ese día, mi perspectiva cambió por completo. Ya no me conformaba con sobrevivir, anhelaba comprender. Comencé a observar detenidamente a mi madre, a escuchar atentamente su forma de hablar, sus justificaciones, la manera en que me miraba de reojo cuando él se acercaba. Me percaté de que ella también vivía presa del miedo, aunque de una forma distinta, no solo hacia él, sino también a la opinión del pueblo. Si supieran que su hija casada no se ajustaba a las expectativas. Ella no me amaba, me necesitaba sumisa, silenciosa, funcional para mantener la farsa que le aseguraba su posición como esposa. Era un acuerdo tácito, una tradición femenina transmitida de generación en generación, como un vestido usado que, aunque ya no abriga, sigue cubriendo la desnudez. Lentamente reconstruí las partes fracturadas de mi ser. Me despertaba a la misma hora, preparaba la comida con la misma destreza, cumplía con todas las responsabilidades esperadas, pero internamente mi identidad había cambiado. Devoraba cualquier libro que llegaba a mis manos. Sustraía libros olvidados en la sacristía de la iglesia, en la antigua escuela, en la casa de la tía Hilda durante las visitas familiares. Asimilé nuevas palabras, nuevas perspectivas. Comprendí que mi sufrimiento tenía nombre, que no era un mero deber, ni un sacrificio, ni una herencia, sino un abuso, un encierro, una sumisión, y que tenía el derecho de establecer límites, aunque fuera tardío, aunque solo fuera en mi interior. Un día me atreví a escribir una carta sin destinatario, solo para exteriorizar en palabras lo que ya no podía contener en mi corazón. En ella expresaba: no quiero esta vida, no elegí este destino. No soy lo que afirman que soy. Me lo impusieron, me anularon. A pesar de todo sigo aquí, y aunque mi voz no se escuche, mi interior clama, porque nadie debería experimentar esta pesadilla. Lo que viví no es natural, no es correcto, no es amor, no es familia, es un tormento injustificado. Yo no hice nada para merecerlo.
Esa carta, junto con los fragmentos de papel que no pude destruir, la guardaba en una caja de zapatos, mi santuario. Era mi espacio sagrado, mi pequeña libertad. La certeza de que existía, de que nadie más podía acceder a ella, me daba fuerzas. Cuando me forzaba a estar a su lado, pensaba en esa caja. Cuando mi madre me instaba a portarme bien, visualizaba a la niña con el papalote. Y cuando en el pueblo me llamaban, la esposa joven apretaba los dientes y repetía para mí, no lo soy, no lo soy, no lo soy. Aunque mi cuerpo fuera objeto, mi mente comenzaba a liberarse. Soñaba con lugares remotos, con trenes, con estaciones, con el mar. Nunca había contemplado el océano, pero en mi mente lo visualizaba vasto e implacable, con la habilidad de alejarme sin cuestionamientos. Anhelaba esa partida, aunque ignoraba la forma, careciendo de recursos económicos, documentos legales o el respaldo de alguien. Sin embargo, albergaba una idea, y para alguien que siempre había vivido en la carencia, eso ya representaba una victoria. Un día, mi madre me descubrió ensimismado, observando fijamente por la ventana durante un lapso prolongado. Me inquirió sobre mis pensamientos. Sin desviar la mirada, respondí con la determinación de marcharme. Era la primera vez que pronunciaba mi anhelo en voz alta. Ella permaneció en silencio, depositando el vaso que sostenía y abandonando la cocina. No volvió a tocar el tema, pero esa noche al preparar la mesa, me sirvió primero a mí, y comprendí que había escuchado y asimilado más de lo que quería revelar. Fue entonces cuando empecé a percibir en ella algo más, que yo no era el único fragmentado en ese hogar. Él también lo estaba, aunque de una manera distinta, se había vuelto más susceptible, más dominante. Ya no solo controlaba mis horarios, sino también los de mi madre, el orden de los objetos y hasta los sonidos de la casa. Su irritabilidad era constante, percibía peligro en cada gesto. Supongo que presentía la transformación en mí, que ya no engullía mis sentimientos, que ya no me doblegaba tan fácilmente. Un día por la tarde la tensión estalló. No hubo un escándalo, ni siquiera alzó la voz, simplemente me prohibió ir a la tienda y yo, con la voz firme, le dije que no le estaba pidiendo permiso sino informando. El silencio se hizo denso. Me clavó la mirada, esos ojos que antes me aterrorizaban, pero esta vez no aparté la mía. Sostuve su mirada por unos segundos y luego, sin mediar palabra, se marchó. Fue una pequeña victoria, casi imperceptible, pero para mí significó el inicio de un cambio. El primer paso hacia la liberación. Y así, sin huir, sin acusar, sin causar destrozos, comencé a reconstruirme. No me salvé, no me emancipé ni me convertí en una heroína. Pero comencé a vivir con la firme convicción de que muchas de las verdades que me habían enseñado no eran absolutas, que existía una manera diferente de vivir, que no era responsable de lo que me habían hecho, que no estaba destinada a esa vida, y que si me sentía destrozada, no era por mi propia naturaleza, sino porque me habían roto, y esa historia, por sí sola, merecía ser contada. Tenía 15 años cuando conocí a Elías. No lo busqué, ni siquiera me fijé en él. La primera vez que lo vi, supe que era sobrino de la panadera. Había llegado del sur y se quedaría un par de meses en el pueblo para ayudar con la cosecha. Lo vi por primera vez un lunes en la misa de la mañana, de pie al fondo de la iglesia, con la espalda erguida y las manos entrelazadas, como si supiera cómo comportarse en lugares donde el silencio se sentía tan denso. Su presencia no me llamó la atención en ese momento. Ya había aprendido a no mirar a los hombres, a mantener la cabeza baja, los hombros encogidos y la respiración superficial, como si la invisibilidad me protegiera de cualquier peligro. Pero esa semana, al ir a comprar harina para la cocina, el panadero, Elías, fue quien me atendió. Me saludó con un buenos días, suave y pausado, sin prisa en su voz. Luego, sin fijar su mirada en mí directamente, me ofreció su ayuda para cargar el saco de harina. Le respondí que no, que podía sola, pero él insistió amablemente. Caminó a 2 pasos de mí sin decir palabra, y lo transportó hasta la puerta de mi casa.
Al dejarlo simplemente dijo que tenga un día tranquilo, señora. No me llamó por ningún apodo, no me trató como la mayoría, me miró como si realmente me viera. Aquella sensación me descolocó por completo. Durante varios días me refugié en casa, evitando pasar por la panadería. Me sumergí en las tareas del hogar, como si pudiera deshacerme de esa mirada con agua y jabón, pero la imagen persistía. Y una parte de mí, pequeña pero persistente, no deseaba que desapareciera. Poco a poco empecé a salir más seguido con pretextos, a veces solo a pasear por la plaza y sin planearlo, me cruzaba con Elías. Siempre se comportaba con gran cortesía, usando pocas palabras y con una forma de hablar que parecía pedir permiso al mundo para estar presente. Me hacía preguntas sencillas, preguntándome cómo estaba, si ya había comenzado a llover, o si los geranios de mi madre aún tenían flores. Yo le respondía con frases escuetas, sintiendo temor y con la voz casi inaudible, pero cada una de esas conversaciones era como una pequeña abertura en la prisión emocional en la que vivía. Un domingo por la tarde nos encontramos en el sendero que bordeaba el río. Yo iba a buscar leña, y él también. Intercambiamos algunas palabras y, en esta ocasión, la conversación se prolongó. Me contó que su madre había fallecido siendo joven, que su padre lo había criado en medio de los campos, y que nunca había tenido una hermana. Me preguntó si yo tenía hermanos. Me quedé sin palabras, incapaz de responder. Le dije que no, que solo tenía responsabilidades. Me miró con una tristeza tan genuina que sentí el deseo de romper a llorar. Esa tarde no ocurrió nada más. Simplemente nos sentamos unos instantes a la sombra de un árbol de guachabo y conversamos sobre el tiempo. Pero al levantarme para regresar a casa, él tomó mi mano por un breve instante. Sentí la imperfección de su acción casi sin querer, pero en ese contacto fugaz, por primera vez en mi existencia, experimenté algo que no estaba dictado por el control, la responsabilidad o la rutina. Reconocí una emoción que quizás podría llamarse amor. Esa noche la vigilia no fue producto del temor ni del sufrimiento, sino de una incipiente esperanza. Una esperanza frágil, irracional, ingenua. Me dejé llevar por la imagen de su sonrisa, por la memoria de sus dedos rozando los míos. Soñé con la posibilidad de huir con él, de abandonar todo, de comenzar una nueva vida. Ignoraba cómo y cuándo, pero por primera vez en mucho tiempo deseaba vivir. 2 días después, mi padre se enteró. Desconozco quién reveló nuestro secreto, quién nos observó, quién sembró la semilla de la discordia en su mente. Solo recuerdo que me despertó en la oscuridad de la noche y me arrastró del cabello hasta el patio. Gritaba, profiriendo insultos que rehúso repetir. Me llamó impura, desagradecida, traidora. Afirmó que lo había deshonrado, que me había cubierto de vergüenza y que me demostraría cuál era mi lugar. Mi madre, observando desde la ventana, permaneció muda, sin pronunciar una sola palabra. Yo tampoco podía llorar, pues mis ojos se habían secado de lágrimas. Mi voz, también, se había apagado. Después de la tortura me confinaron en una habitación durante semanas, sin ver la luz del sol ni escuchar otra voz que no fuera la de mi madre, quien me traía la comida en silencio. Ella, con la mirada fija en mí, no decía nada, alternando entre lástima y rabia, pero nunca amor, jamás amor. Tras ese aislamiento mi cuerpo sufrió una transformación. Por las mañanas sentía náuseas y mis senos se volvieron sensibles al tacto, mientras que la menstruación se detuvo. Aunque al principio atribuí estos cambios al encierro y al estrés, una parte de mí intuía la verdad, sabía que algo estaba creciendo dentro de mí. Sin embargo, me aterraba admitirlo, me era imposible considerarlo una bendición. Un miedo profundo mezclado con culpa, vergüenza y un dolor inexpresable, me consumía. Un día, me desplomé en la cocina. Mi madre me llevó a mi habitación y cerró la puerta tras de sí, preguntándome con voz áspera si lo que sospechaba era cierto. Incapaz de responder, solo asentí. Se marchó en silencio y tras un rato, regresó con una infusión.
Ella me ordenó con voz firme que escuchara atentamente sus palabras, es que no crezca. Me negué rotundamente. La observé por primera vez con una mezcla de desprecio y dolor. Le supliqué que no lo hiciera, que esa vida no era suya, que no me arrebatara lo único que me pertenecía. En respuesta me abofeteó con fuerza. Me recriminó que no era momento de egoísmos, que ya lidiaba con mis constantes rebeldías y que no toleraría otro escándalo. Esa noche me obligó a ingerir una infusión amarga, no me soltó hasta que terminé el contenido del vaso. Luego me abandonó a mi soledad y al amanecer lo sentí. Sentí como esa vida, esa pequeña esperanza que albergaba, se desvanecía de mí en un hilo de sangre caliente. Lloré desconsoladamente más allá del dolor físico, por la certeza de que me habían arrebatado lo último que podía haberme salvado. Después de eso, no volví a dirigirle la palabra a mi madre. A pesar de vivir bajo el mismo techo y respirar el mismo aire, la distancia entre nosotras era abismal, como si estuviéramos muertas la una para la otra. Mi padre, ajeno a mi sufrimiento, continuó con su rutina diaria. Por mi parte mi cuerpo se consumía, mi rostro se volvía pálido, mi espíritu se endurecía. Dejé de llorar, dejé de escribir, dejé de soñar. Me había transformado en una estatua, una mujer que alguna vez fue niña, a la que usaron, borraron, obligaron a olvidar. Sin embargo, en mi interior, una nueva semilla germinaba, no de amor ni de perdón, sino de claridad, de conciencia, de una rabia que ya nos silenciaba, y de palabras que algún día saldrían a la luz. Un mes después me enteré de que Elías se había marchado, abandonando el pueblo sin despedirse. Se rumoreaba que lo habían enviado lejos, que su tía lo había echado para evitar escándalos. Ignoro si supo lo que me ocurrió, si alguna vez pensó en mí, pero lo guardé en mi corazón durante mucho tiempo, no como un amor imposible, sino como la evidencia de que por un breve instante, alguien me había visto, que no todo había sido una mentira, que hubo una tarde bajo un guayabo donde existí como ser humano. Y esa memoria, por insignificante que fuera, fue suficiente para que, aunque permaneciera en esa casa por años, ya no me sintiera completamente derrotada. Los años transcurrieron como trenes, sin detenerse jamás en ninguna estación. Llegaban, hacían ruido, despedían humo y se marchaban. Permanecí inmóvil en el andén, como siempre desapercibida, observando cómo la vida se me escapaba sin que nadie notara mi anhelo. Mi madre se marchitó lentamente en la cocina, mientras que mi padre envejecía en su sillón de cuero, con la mirada cada vez más ausente y un carácter más agrio. Yo, en cambio, me transformé en una sombra difusa, la que limpia, cocina y obedece sin protestar, un objeto más en la casa, un pedazo de oscuridad. Tenía 36 años cuando él cayó enfermo. Primero sufrió pérdidas de memoria, luego dificultades para caminar, la baba reseca en la boca, y gritos desgarradores en la noche. Al principio me daba órdenes como siempre, pero después comenzó a confundirme con su hermana fallecida, con mi madre, con cualquier recuerdo vago. No sentí compasión, solo un vacío profundo, como si el monstruo que me había consumido por completo se estuviera descomponiendo desde adentro. Mi madre lo cuidaba lo mejor que podía. Yo, por mi parte, hacía lo mínimo, le lavaba la ropa y le llevaba la comida a la cama, pero sin dirigirle más palabras que las estrictamente necesarias. Mi silencio ya no era producto del miedo, sino un castigo deliberado. Él se daba cuenta de mi indiferencia, y eso lo llenaba de rabia. Entonces me insultaba con palabras crueles, me arrojaba objetos, pero ya no sentía dolor, porque su voz había perdido su influencia sobre mí. Dentro de mí algo se había quebrado hacía tanto tiempo que ya no podía romperse más. Un día, tras una discusión trivial sobre el caldo, me lanzó un plato que se hizo añicos a mis pies. En ese instante, sin pensarlo, sin planearlo, incluso sin tomar aliento, grité, un grito como nunca antes había salido de mi boca, un grito instintivo, profundo, largo, que carecía de palabras pero expresaba todo lo que sentía. Mi madre se quedó inmóvil, petrificada. Él también, como si ese sonido hubiera desgarrado el tiempo, como si la casa entera se encogiera.
Después el silencio se apoderó de todo. Un silencio diferente al habitual, un silencio que dolía en los oídos. Aunque me temblaban las manos, mantuve la mirada fija en él sin apartarla. Le informé que no me encargaría de limpiar nada, que si deseaba comer, él mismo se encargaría de cocinar, ya que yo había dejado de ser su sirvienta, su esposa y su reflejo. Yo era su hija, a pesar de que me había arrebatado esa identidad. Yo era una persona, aunque él hubiera intentado transformarme en una posesión. Me escuchó sin comprender o fingiendo no entender. Murmuró algo ininteligible, pero ya no tenía relevancia. Esa noche dormí con la puerta cerrada, sin temor, sintiendo rabia, sí. Experimentando temblores, sí, pero no miedo. Por primera vez en mi existencia, sentí que una parte de mí había resurgido. No fui una heroína, no huí, no lo confronté con violencia ni denuncias, pero grité. Grité con la memoria grabada en cada célula de mi cuerpo y ese grito fue mi declaración de renacimiento. A los 36 años, unos meses después, mi madre falleció. Su partida fue veloz y silenciosa, tal como fue su vida. Se acostó una noche y no despertó más. La enterramos sin ceremonia religiosa por decisión de él. No lloré no porque no sintiera dolor, sino porque no supe cómo expresar mi duelo. Entre nosotras existían secretos profundos y tácitos, un amor no correspondido que se ahogaba en la incomunicación, una complicidad oscura que se alimentaba de lo prohibido, y un silencio forzado que pesaba como una losa. El dolor que sentía era una amalgama densa de emociones reprimidas, tan abrumadora que las lágrimas no podían contenerla. La imagen de ella cosiendo delicados vestidos y también la de ella manipulando trapos empapados de sangre, se repetían en mi mente. La recordaba agachando la mirada, y en ese instante me juré no replicar su destino. Con su muerte la casa se oscureció, sumida en una sombra perpetua. Él por su parte se transformó en un hombre más torpe, más despiadado, incapaz de caminar solo o de alimentarse sin asistencia. Yo le brindé la ayuda mínima necesaria, sin afecto, sin odio tampoco, simplemente por una obligación impuesta. Pero un día, después de que intentara tocarme en un arrebato de delirio, decidí partir. Salí por la puerta principal, cargando una vieja maleta donde en el fondo guardaba mi vestido blanco cuidadosamente doblado. Tenía 42 años. Nadie intentó detenerme, nadie formuló ninguna pregunta. Solo cerré la puerta, asegurándola con una llave oxidada que deposité bajo una piedra. Nunca regresé. Huí a un pueblo remoto, al otro extremo del estado. Cambié mi nombre adoptando la identidad de viuda. Encontré empleo limpiando casas y me refugié en una pensión modesta, donde al fin encontré la anhelada paz. Por primera vez nadie se dirigía a mí como la esposa joven, título que antes definía mi existencia. Nadie osaba rozarme sin mi consentimiento, algo que antes era habitual. Nadie intentaba dictar mis pensamientos, una experiencia a la que estaba acostumbrada. Entonces retomé la escritura. Adquirí un cuaderno nuevo, impoluto, con hojas vírgenes, sin ninguna mancha. En sus páginas vertí palabras que se resistían a ser pronunciadas, palabras como libertad, culpa, perdón y fuerza. Escribí relatos de vida, sin nombres propios, únicamente la cruda verdad. Una noche a orillas del río, lo liberé todo. Desgarré el cuaderno hoja por hoja y permití que flotaran en el agua, no por vergüenza ni temor, sino porque ya no sentía la necesidad de ocultarlo. Porque ahora por fin, estaba preparada para compartir mi historia. Hoy soy una mujer mayor. Resido en soledad en una humilde casa al borde de un camino polvoriento. No existen aquí las comodidades, pero tampoco hay gritos, portazos ni miradas que aprietan como rocas. Me despierto con el alba, cuido mis plantas, preparo café en una vieja cafetera con el fondo desgastado, y salgo al porche para observar cómo el sol tiñe de naranja las copas de los árboles. Aunque no tengo un esposo, hijos o familia que me telefoneen en Navidad o Año Nuevo, puedo gozar de algo que tardé mucho en descubrir, una quietud inmaculada.
No es el silencio amenazante del temor, ni el vacío del abandono, sino la serenidad de la paz. Es el sosiego que llega tras una cruenta y prolongada batalla, cuando ya no hay contiendas que librar ni lágrimas que ocultar. Durante mucho tiempo me atormenté con dudas, había obrado correctamente, debía haber expresado mis ideas antes, tenía que haberme marchado siendo joven, sin importar el destino, debía haber denunciado, alzar mi voz, enfrentarme, alterar el rumbo de la historia que otros trazaron para mí. Sin embargo, con el paso del tiempo comprendí que el mero hecho de sobrevivir ya era un gesto de rebeldía, que no sucumbir cuando tantos deseaban mi desaparición era una forma de resistencia, y que negarme a convertirme en lo que me impusieron, una esposa sumisa, una mujer destruida, una mera imitación de mi madre, representaba una victoria discreta, silenciosa, pero significativa. Sí. Sin embargo, a lo largo de mi vida, he encontrado a otras mujeres que, al igual que yo, vivieron experiencias similares, mujeres que se casaron sin conocer el amor, obligadas por el deber y que aprendieron a reprimir sus sentimientos y a callar su dolor para no desmoronarse. Al verlas comprendo que no estoy sola, que mi historia, aunque parezca terrible, no es singular. Existen muchas mujeres con historias parecidas, con diferentes nombres, apariencias y cicatrices, y esto me llena de rabia, pero también me da fuerza. Porque cada una de nosotras que comparte su historia, aunque sea al final de su vida, abre una brecha en el muro que nos ha oprimido durante generaciones. Y a través de esas grietas, la esperanza se filtra. A veces jóvenes forasteros visitan nuestro pueblo, algunos graban vídeos, otros realizan entrevistas. Me preguntan sobre la historia del lugar, sus costumbres y cómo era la vida en el pasado. Les comparto mis recuerdos del río, de la plaza y de la feria anual, pero jamás les había revelado esto hasta ahora. Siento que ya no tengo nada que perder, porque me cansé de ser simplemente la señora Genia, de la entrada, y anhelo que alguien, en algún lugar, sepa que existí de verdad. No fui solamente la niña vestida de blanco, ni la sombra de un hombre que no elegí, fui una persona con temores, anhelos, pensamientos y sueños. A pesar de las muchas veces que me quebraron, nunca lograron borrar por completo lo que habitaba en mí. Una vez, una joven de la ciudad me preguntó si me arrepentía de algo. Estuve a punto de confesarle que sí, que lamento no haber escapado, no haber amado libremente, no haber protegido mejor a la niña que fui. Sin embargo, no le dije eso. Le revelé que me arrepentía de haberme callado tanto, porque las palabras no dichas se corrompen por dentro y a veces contaminan todo lo que tocan. Aunque también le expliqué que comprendía las razones de mi silencio. Porque cuando el miedo se instala en la vida, expresar lo que sentimos se vuelve casi imposible, ya que no todas tenemos la fortaleza para ser valientes. A veces la única forma de sobrevivir es callar y soportar en silencio, y esa lucha también merece reconocimiento. Hoy, ya no siento miedo, no porque el peligro haya desaparecido, sino porque he llegado a una edad en la que ya no puedo seguir fingiendo. Si alguien escucha mis palabras, si alguien oye mi voz y se conmueve, habrá valido la pena hablar. No busco justicia ni deseo venganza, solo anhelo que mi historia sea recordada. Quiero que mi experiencia sirva para que otras mujeres no tengan que pasar por lo mismo. Que si hay una niña escuchando esto, sepa que no está sola. Que si hay una madre llena de dudas, recuerde que el amor verdadero nunca traiciona. Y que si hay un hombre que cree tener derecho sobre el cuerpo de otra persona, entienda que eso no es poder, sino un crimen. Hace poco abrí la caja donde guardaba mi vestido blanco. Lo toqué con cuidado, con respeto, no con nostalgia ni con afecto. Lo hice como quien acaricia una tumba, sabiendo que el dolor ya no reside allí, pero que el recuerdo debe permanecer vivo. Consideré destruirlo con fuego, pero opté por guardarlo, no como un recordatorio del daño sufrido, sino como un emblema de mi fortaleza. Lo resguardo en la parte más profunda de mi armario, oculto entre una manta desgastada y una fotografía donde aún esbozo una sonrisa, pues aunque la vida me privó de muchas cosas, conservo esa mueca peculiar. Cansada, cargada de vivencias, pero genuina. Y ahora al compartir esto siento que por fin concluyo un ciclo,
que la niña que fui puede encontrar paz, que la mujer que soy puede respirar sin remordimientos, que finalmente me he dicho a mí misma lo que durante tanto tiempo nadie me dijo, que lo que viví fue injusto, que lo que me hicieron estuvo mal, que mi ser merece ser amado y que, a pesar de todo, sigo aquí. Con la espalda encorvada. Sí. Con las manos temblorosas. Sí. Pero de pie y con mi voz. M.